Hola, hola a todos. Vamos a continuar con el análisis del libro Primeros Pasos de John Eames. Estábamos en el Gambito de Evans y hoy vamos a ver qué ideas hay sobre el Gambito de Evans, cuáles son sus líneas principales y cuáles son las ideas tácticas que ocurren en este gambito. Para recordar, vamos a repasar las primeras jugadas que son E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, B4. Aquí comienza el gambito de Evans. Atacando el alfil de C5, alfil por B4, C3, nuevamente atacando el alfil, alfil A5, que se considera la mejor retirada del alfil, y D4, directamente yendo a luchar por el centro. Este es el mejor movimiento, ya que inmediatamente pone a las negras bajo presión. Veamos qué pasaría si, por ejemplo, en vez de jugar D4, las blancas hacen enroque. Esta jugada, enroque, les da a las negras la oportunidad de organizarse, porque ahora serían las negras las que juegan D6 y ahora han empezado a desarrollar sus piezas. En este caso van a desarrollar el alfil de C8 y las blancas cuando hagan D4, ¿cuál es el propósito de jugar D4? Bueno, aquí las blancas estarían amenazando, por ejemplo, llevar la dama hasta A4 y una vez que estén en A4 amenazar avanzar el peón D4 D5. Y si las negras para evitar ese avance sacan su alfil, por ejemplo, y luego del avance mueven el caballo, entonces perderían el alfil, porque el alfil estaría indefenso. Es por eso que debido a esta amenaza, las negras jugarían alfil B6, y una vez estando en alfil B6, ya no habría problemas con esa amenaza de dama A4. Bien, ¿qué pueden seguir jugando las blancas? Pueden jugar D por E5, D por E5, dama por D8, caballo por D8, caballo por E5 y alfil E6. Y las negras aquí están bien. Si nosotros observamos cuánto da el Stoffix, pues da una mínima ventaja para las blancas, que es más o menos de 0,1. Ahora aquí John Eames dice, los gambitos no se juegan solo para intercambiar damas y alcanzar un final aburrido. Ya lo habíamos dicho anteriormente, pero ahora lo vuelve a decir John Eames. ¿Sí? Se juegan para poder alcanzar y tener una ventaja que se llama ventaja dinámica. Es por eso que la alternativa enroque sería diferente al propósito de un gambito. Por eso D4 es la opción que mantiene la idea de lograr una ventaja dinámica. Si aquí las negras hacen E por D4, las blancas tienen que responder enroque. Y esta es la opción principal de las blancas. Aunque también existe la opción de dama B3, que es una opción muy interesante. Continuemos con la opción de enroque. Ahora las negras responden caballo de G a E7 y este movimiento es mucho mejor que el querer ganar un nuevo peón, porque es cierto que las negras podrían haber tomado el peón y ganar un nuevo peón, pero entonces ya estarían en problemas porque la dama puede salir a B3 atacando el punto F7. Hay que recordar la partida de Fischer y cómo es que él le ganó a Fine debido a que las negras se engolosinaron con peones, quisieron comerse todos los peones que pudieron y entonces eso lo llevó a perder. Y hay que recordar algo para las negras. Cuando nos enfrentamos a un gambito, vamos como jugadores nosotros, es vital alcanzar el desarrollo y no ser codiciosos, porque si somos codiciosos podemos perder. Así que con caballo G7, las negras están dispuestas a devolver uno de los peones adicionales para hacer precisamente eso, ponerse al día con el desarrollo. El consejo que da aquí Eames es el siguiente: es mejor tener un peón de ventaja con una posición segura que 3 peones de ventaja pero en jaque mate. Entonces ahí nosotros tenemos el por qué las negras no toman y han hecho caballo G7. Ahora, ¿qué si las negras no quieren llevar su caballo de G a E7? Y en vez de eso quisieran llevar su caballo, vamos a ir un poquito atrás, a la casilla F6. ¿Qué pasaría si eso sucediera? Pues bueno, si las negras quieren llevar su caballo
a F6, las blancas tienen una jugada para expulsar a este caballo que sería E5. Y con esta jugada estarían ganando un tiempo. Este peón es una idea de ataque que aparece mucho en la italiana y en los gambitos que ocurren dentro de la italiana. No nos olvidemos que en estas situaciones, cuando ocurre E5 y no queremos mover el caballo, porque sería quizás mover el caballo a G4, llevaría consigo a que las blancas coman en D4 y formen un centro de peones que es bastante fuerte, que pronto va a empezar a avanzar. Entonces, las negras, para evitar eso, para no tener que mover su caballo, pueden hacer una continuación que también hemos visto anteriormente por parte de las negras, que mueven su peón de D7 a D5 y ahora contraatacan el alfil. En este punto, si la blanca responde E por F6, D por C4, F por G7, torre G8, torre 1 jaque, alfil E6, alfil G5, dama D5 y caballo BD2, aunque es cierto que es una posición emocionante, también tenemos que saber que las negras tienen un poquito de ventaja, pero esto solo según las máquinas. Vamos a colocar así, objetivamente, según la computadora, las negras están mejor, pero es muy difícil la posición en la que se encuentran las negras. Obviamente una computadora puede hacerlo, puede lograr ganar estas posiciones o sacar ventaja de lo que ya hay, pero para un humano es un poco difícil. Volvamos de nuevo a la posición que estábamos, en donde las negras hicieron caballo G E7. Luego de caballo G E7, las blancas ahora responden C por D4, y C por D4 ya formaría un centro de peones. Ahora aquí, después de C por E4, después de formar ese centro de peones, las negras tendrían que luchar por romper ese centro de peones y hacen D5 con el propósito de romper ese centro de peones. Veamos qué opción pueden tener las negras a jugar D5. Quizás las negras quisieran jugar en vez de D5 enroque. Y aquí las blancas pueden jugar D5. Quiero resaltar el hecho de que las negras tienen que tener cuidado de no dejar que se forme un centro de peones, porque un centro de peones es muy fuerte. Y la jugada D5 obligaría al caballo negro a alejarse de su casilla favorita, que es la casilla C6 en este caso. Por tanto, el caballo ahora tendría que luchar para ir a otra casilla, por ejemplo a B4. Pero ahí el caballo sigue siendo vulnerable y las blancas pueden mantener la presión jugando dama A4. Aquí es donde EMS hace una nota y dice: una ventaja de tener un centro de peones fuerte y móvil es que los peones pueden avanzar y atacar a los caballos enemigos. Por tanto, aunque es natural querer enrocar lo antes posible, pero en este caso probablemente una mejor opción no sea enrocar, sino sea jugar D5 para destruir ese centro de peones. Porque no pueden permitir que las blancas se queden con ese centro de peones. Y las blancas aquí, como se está atacando a ambos, tanto al alfil como al peón, las blancas optan por tomar E por D5, caballo por D5, y ahora las negras han roto el centro de peones blanco. Antes el frente de peones, el centro de peones evitaba mucho que las negras puedan jugar, y además que el alfil de casillas blancas de las negras estaba bloqueado por su propio peón, pero ahora las negras ya pueden continuar su desarrollo y podrán atacar. Observemos que el alfil en A5 evita una cosa muy importante, que la torre o la dama vaya a la casilla E y haga jaque al rey. Evita eso. Es importante la posición también de las piezas negras y la lucha que están haciendo para poder frenar el gambito blanco. Sin embargo, las blancas pueden seguir ocasionando problemas a las negras jugando, por ejemplo, alfil A3. Con alfil A3, ahora se impide el enroque del rey negro, que es lo que están buscando en este gambito las blancas, evitar que el rey negro se enroque. Esto evita el enroque momentáneamente y las negras deben ser muy cuidadosas, por tanto, a su juego. Bueno, veamos alguna posibilidad que pueda ocurrir, que sería alfil E6, alfil B5, alfil B4, alfil por C6 jaque, B por C6, alfil por B4, caballo por B4 y dama A4, presionando al caballo y al peón. Y en esta situación las posibilidades de ambos bandos son igualadas.
está evaluado esto como que las posibilidades son iguales y hay que continuar jugando. Evidentemente el que tenga mayor fuerza de juego se llevará la partida. Volvamos de nuevo a la posición en la que las negras hicieron caballo G E7. Y veamos otra posibilidad de las blancas, la posibilidad de caballo G5. Con este movimiento se está haciendo un ataque sobre el peón de F7. Y este movimiento es una idea clave del ataque que no se debe olvidar nunca. Las blancas amenazan el peón de F7 y de hecho caballo por F7 realmente atraparía y ganaría a la dama negra. O sea, fíjense, si es que en este momento nosotros nos tocaría jugar, podríamos hacer caballo G7. Si a las blancas le tocaría jugar, podrían hacer caballo G7 y con caballo G7 atacarían a la dama y la dama no tiene dónde escapar y el rey no puede tomar a ese caballo. Por lo tanto, si les tocara a las blancas atraparían a la dama negra. Esta amenaza tiene que ser contrarrestada. Ya hemos visto en el capítulo 1 que la forma ideal de defenderse contra la amenaza a F7 es enroque. Pero aquí entonces Ems plantea un ejercicio. ¿Qué ocurriría si las negras juegan enroque? Y Ems lo considera un error. ¿Por qué? ¿Qué deberían jugar aquí las blancas? Bueno, aquí viene una regla que yo he escuchado mucho, que se llama la regla de las 3 piezas. Lo he escuchado mucho al maestro FIDE Andrés Guerrero. Una regla muy importante que hay que saber a la hora de decidir qué jugar. Bueno, la respuesta es, si yo ya tengo 2 piezas como son el alfil y el caballo presionando sobre F7, puedo llevar la dama a H5 y desde H5 presionar también F7, pero más que todo ganar un tiempo porque estamos amenazando mate, que el principal ataque. Ahora las blancas están en un ataque que puede ser decisivo. Como hemos dicho, la mayor amenaza es dama por H7, así que hay que cubrirla pronto. ¿Y cómo se puede cubrir esto? Bueno, la única forma de cubrir sería haciendo H6. Pero luego de H6 viene el ataque de caballo por F7, atacando a la dama. Ahora la dama se puede mover o la torre puede tomar. Y aquí sí que sería un grave error que la dama se mueva. Y el ejercicio que plantea Ems es, aquí las blancas tienen un buen movimiento, pero tienen otro aún mejor. ¿Puedes encontrar ambos buenos movimientos? La respuesta es la siguiente. Un buen movimiento sería sacar el caballo a la casilla D6 haciendo jaque descubierto para comernos la dama. Ese sería un buen movimiento. Si lo descubriste, bien. Pero hay uno mejor que este buen movimiento. Volvamos atrás y si quieres puedes pensar un poco más y ver cuál sería el otro mejor movimiento. Bueno, el otro mejor movimiento sería hacer caballo por H6. Caballo por H6 es un movimiento magnífico. Porque es un jaque doble. Fíjense que es un jaque con el alfil y con el caballo. Lo cual es obligatorio para las negras mover su rey, ya que está bajo el ataque de 2 piezas. Por tanto, el rey tiene que moverse. Y aquí el rey podría moverse o a la casilla H8 o a la casilla H7 en cualquier caso donde el rey se mueva. Por ejemplo, si se mueve a H7, vendría ahora un descubierto con caballo F7 y no hay cómo evitar el jaque o el ataque de la dama a menos que el rey vuelva a G8. Y en esta posición, debido a que el caballo está ahora en F7 protegido por el alfil, este caballo también está controlando la casilla H8. Y ese control de la casilla H8 hace posible que las blancas puedan dar mate haciendo dama H8 y sería mate. Es por eso que la jugada dama E8 que vimos anteriormente, vamos a ir para atrás, de parte de las negras, después de caballo por F7, sería un error grave. Y aquí lo mejor que quizás tienen las negras es tomar con la torre, y luego de tomar con la torre, bueno, la dama recuperaría la torre, ¿no? La comería la torre con jaque y ganaría material. Bien, entonces ya tenemos, por ejemplo acá, una razón del por qué, si vamos más atrás, cuando las blancas hacen caballo G5,
las negras no deben enrocar, porque sería un error. Entonces, ¿qué deben jugar las negras? Bueno, una primera idea es que las negras pueden defender ese peón de F7 haciendo caballo E5. Ahora sí están defendiendo con el caballo del rey ese peón. Y uno podría decir, bueno, ahora hemos logrado defender efectivamente ese peón, pero las blancas aquí tienen una idea táctica y de nuevo John M. plantea un ejercicio que deberían jugar las blancas en esta situación. Puedes encontrar la jugada blanca. Como pista está este alfil. Esa es la pista. Ese alfil. Ese alfil está indefenso. Por tanto, lo que deben jugar las blancas es caballo por F7. ¿Por qué caballo por F7? Porque caballo por F7 amenaza comerme la dama y la torre, un doble. Y entonces las negras responderían caballo por F7, alfil por F7, jaque, rey por F7, comiendo el alfil, y luego dama H5 jaque. Fíjense que esta es la jugada clave. Dama H5 no solo ataca al rey, sino justamente se va a aprovechar de que el alfil en A5 está indefenso y se va a llevar ese alfil. Y esta jugada clave continuaría con G8 y dama A5. Consejo de John Eames: debes estar siempre atento a las tácticas que involucran al alfil vulnerable de las negras en A5, ya que hay muchas de ellas en el gambito de Evans. No nos olvidemos eso. Esta táctica que acabamos de ver ahorita es muy común en el gambito de Evans, así que debemos estar atentos a eso. Entonces, tenemos que regresar nuevamente a la posición con caballo G5. Así que vamos a volver de nuevo a la posición con caballo G5, porque es una posición bastante interesante. ¿Y qué deberían jugar las negras? Porque ya vimos que enroque no ayuda y que caballo E5 trae problemas. Así que, ¿qué deberían jugar las negras aquí? Bueno, las negras tienen la jugada D5. Ya hemos visto esta jugada muchas veces. Una defensa de las negras usada muchas veces. Aquí las blancas pueden responder, por ejemplo, con por D5. Y en este punto, las negras no deben recapturar D5 por lo siguiente. Supongamos que recapturan caballo por D5, que sería un error. ¿Por qué? Porque las blancas ahora pueden responder caballo por F7 y a rey por F7, dama F3. Otro doble. Que sin embargo, se ha visto que el rey puede ir, por ejemplo, a proteger el caballo. Y en este caso no hay un peón, así que la torre puede ir y atacar. Por tanto, este doble permitiría ganar o recuperar el caballo sacrificado en F7. Por ejemplo, si hace F6, torre E1, jaque, caballo E5, alfil F4 y esta posición con los dos caballos teniendo que padecer dos clavadas absolutas nos muestra lo difícil que es la posición negra. Y la amenaza de las blancas es tomar el caballo de E5, primero el caballo de E5 con la torre, y las negras no pueden hacer nada para evitar que eso suceda. Si sacaran su dama, entonces ahora las blancas pueden tomar primero el caballo que está en D y luego con el alfil tomar el otro caballo. Y si es que el rey se retira a E7, tomar con la torre, porque si se retira a F7, tomar con el alfil, ¿no? O sea, bastante dura la posición y es por eso que las negras deben evitar esto. En vez de tomar el peón con el caballo, recuperar el peón con el caballo, volvamos para atrás, deben jugar caballo E5. Con este movimiento se ve que las negras usan una estrategia muy efectiva contra el gambito, devolviendo un peón y usando amenazas para ponerse al día con el desarrollo. ¿Por qué decimos usando amenazas? Porque ahora el caballo está atacando el alfil indefenso. Por tanto, las blancas tienen que reaccionar y para ello recuperan el peón con dama por D4. Luego las negras hacen F6 para que ese caballo salga de ahí. Torre 1, por si es que me coge el caballo, comerme yo el caballo de negro también. Alfil B6, atacando a la dama. Dama H4, con buenas posibilidades para ambos bandos. Aunque, debo decirlo, las negras están mejor. Así que es conveniente para las negras esa jugada de caballo E5.
Ahora volvamos un poco más de nuevo atrás. Acá hay una opción muy interesante, sin embargo, y la opción es caballo por F7, rey por F7. Ahora aquí, en vez de hacer rey por F7, las negras podrían hacer dama D7 y las negras aquí pueden tentar a las blancas a tomar la torre, disminuyendo así la fuerza de su ataque. Pero luego de E por D5, fíjense que las blancas ni siquiera toman la torre porque están en una buena posición de ataque, sino que ahora atacan el caballo y bueno, ahí las posibilidades blancas ya serían prácticamente decisivas, ¿no? Según Stockfish, a esta posición le da una valoración de 4.7 a favor de las blancas. Entonces esto no sería bueno para las negras jugar a dama de 7, porque en esta situación no solo ahora están atacando el caballo, sino que están atacando la torre. Y el caballo, si se mueve a E5, pues el caballo tomará E5 atacando a la dama y la cosa se está poniendo muy difícil para las negras. Así que, por esa razón, después del caballo F7, las negras optan por rey por F7, E por D5, amenazando una descubierta, tomar el caballo de C6 con el peón y también hacer un jaque en descubierto, caballo E5. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de caballo E5 hacen caballo por D5? De nuevo el problema, ¿no? No se debe tomar ese peón por el jaque, dama F3 jaque con el doble ataque. Y ya mencionamos anteriormente que esta jugada lleva a que las negras pierdan, porque el rey se tiene que posicionar en el centro y al final se van a perder los caballos, ya debido al doble ataque. Así que es por esa razón que las negras hacen caballo E5 y las blancas responden con alfil B3. Fíjense, simplemente retroceden el alfil porque ahora están amenazando una descubierta y después de esta jugada las negras tienen una pieza de más, pero las blancas tienen muchas posibilidades de ataque. ¿Cómo evalúa Stockfish esta situación? Vamos a ver. Stockfish evalúa con una igualdad. Debido a esas muchas posibilidades de ataque que se tienen, hay una igualdad. En este punto, John Eames termina su análisis de las tácticas y dice, bueno, aquí tenemos un análisis de las tácticas que pueden ocurrir dentro del gambito Evans, que es muy importante tenerlas presentes y, bueno, harán que la partida sea muy divertida. Así que espero que lo estén disfrutando y nos vemos en el siguiente análisis del libro Mis primeros pasos de John Eames. Chao, chao.